Querido Dios, Padre Santo, gracias Señor por más una noche estar unidas, Dios, entre mujeres, sea presencial o virtual, Dios, el Señor nos dio su palabra, Padre. Gracias Dios por tener tanto celo por nuestros corazones, nos ayudar, Padre, a ser mujeres con una conciencia limpia, mujeres, Padre, que tienen paz en su corazón, que no miran al pasado, Dios, pero miran hacia ti. Te oro agradecida, Dios, por cada mujer que está presente hoy, Dios. Purifique nuestros corazones, Dios. Vea si hay alguna falta, Padre, nos corrija, Señor. Nos dé un corazón humilde para escuchar su verdad. Señor, líbranos de nosotras mismas, porque nos ponemos trampas, Padre, sea en nuestra mente, sea en nuestro corazón. Señor, te entrego, Dios, y que sea su Espíritu guiándonos en esa palabra de hoy. Te oro agradecida en nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, mujeres. Vamos a empezar leyendo en Juan 8. Vamos. Juan 8. Si no tienes una Biblia, acompaña ahí al lado. Prepárense para tomar notas. Juan 8, versículo 2. ¿Ya? Amén. Entonces dice así: al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban teniendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acusaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Me encanta la actitud de Jesús. Él tenía tanta autoridad como ellos están hablando: Jesús, mira, y la mujer, y él está así, en el piso, como... Pero imagínense ustedes en esa situación de esa mujer. Ella, claro, fue sorprendida en pecado, la arrestan, quizás jalaron el pelo. ¿Ya te jalaron el pelo? Duele mucho. Una vez peleé cuando tenía 6 años y me jalaron el pelo. Uy. Pero fue solo una vez, ¿no? Y bueno, Dios me perdonó por eso. Y imagínate, ella fue arrastrada hasta el medio de un grupo, la exponieron su pecado. Imagínate cuánta vergüenza ella sentía. ¿Cómo ella estaba vestida? No sabemos si estaba propiamente vestida. Y eran solo los hombres, los fariseos, los maestros. Imagínate como autoridades espirituales de la época. El doble de vergüenza. Y Jesús escucha a ellos, sigue escribiendo en el piso. Y ellos citan la ley de Moisés. La ley de Moisés dice que tenemos que apedrear a esas mujeres. Pero vamos a leer la ley de Moisés. Vamos a Deuteronomio 22. 22. ¿Cuál era la ley vigente para acusar a esa mujer en esa manera? Muy bueno. Deuteronomio 22, 22 dice: si un hombre es sorprendido durmiendo con la esposa de otro, los dos morirán, tanto el hombre que se acostó con ella como la mujer. Entonces la ley de Moisés a los judíos
dice que era para entonces matar a los dos, sorprendidos en adulterio. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Cierto? Él debería estar ahí. Entonces, el comportamiento de los fariseos era muy malicioso, era engañoso, porque no era solo una trampa llevar solamente la mujer, pero tú te quedas pensando, bueno, ellos citaron ya la ley de Moisés, entonces, ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está ese hombre que también cometió adulterio y también tiene culpa y merece morir? ¿Será que era uno de ellos? ¿Será que era un fariseo adúltero? La Biblia no habla, pero él también tenía su culpa. Entonces Jesús, él saca el enfoque de la culpa solo de la mujer y hace caer sobre los fariseos también, cuando él les pregunta, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No sabemos, ¿no? Pero si ese hombre adúltero estaba ahí, él no, pobrecita, ¿no? Dejemos ella en paz. No, Dios también vino a perdonar. Pasó a creer en Jesús y misericordia en ese momento, ¿cierto? ¿Ustedes ya se sintieron así por alguna culpa? ¿Se sintieron juzgadas, con mucha vergüenza? Y siempre, principalmente en familia, ¿no? Pero la gente insiste en acordarse de sus errores. Y la familia siempre cuando es Navidad, Pascua, almuerzo, ¿te acuerdas cuando, vamos a decir, Julie hizo eso? Ay, fue tan horrible. Y Julia, sí, está bien, ya pasó. Deje esos fantasmas para atrás, ¿no? Mi familia es increíble en traer la memoria aquí. Pero vamos a seguir leyendo el versículo 9 de Juan 8. Vamos lá. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. ¿Por qué será, no? Hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Qué increíble. El momento de condena de ella ya estaba casi a morir de la manera más terrible. Se tornó el momento de libertad de ella. Jesús, por su perdón, lavó su culpa y retó a los líderes religiosos. Ellos no estaban en mejores condiciones que nadie, ni de ella, y se fueron. Por eso el título de mi predica es Arrepiéntete y no vuelvas a pecar. Vamos a nuestro primer punto. La culpa no arrepentida te hace infiel a Dios. ¿Qué es la culpa? El hecho de haber cometido un crimen o una ofensa específica que te hace sentir acusada, ¿no? Por la culpa nos viene el miedo del rechazo, miedo del castigo, de las consecuencias, ¿sí? Crece una amargura también cuando sufrimos la culpa por una injusticia. Nadie le gusta tener la responsabilidad de algo que no fue solo contigo. Quizás esa mujer pensaba, ay, él debería estar acá si él es hombre, de verdad. ¿Sí? Así como asuma. Porque ella sería la única acusada, ¿no? Pero así como podemos ver el adulterio físico, vemos un paralelo al adulterio espiritual. El acto de ser infieles a Dios. ¿Alguien ya te fue infiel en una relación? Yo me acuerdo en el colegio. Qué terrible, ¿no? Pero yo tenía un novio que era mi vecino. Imagínate, Dios mío.
Y ahí un día yo llegué, yo fui de viaje, fui a una fiesta. Y él fue a otra fiesta. Y teníamos 15 años, imagínate, ¿quién es gente en esa edad? Solo quien es discípulo, amén. Amén, vamos. Y entonces una amiga mía llegó así como, amiga, necesito contarte algo. Y yo ya estaba así como, ¿qué fue? Ni hable el nombre de él. Ella, sí. Y yo, no. Ella, sí. Y yo, amén, amiga. Y empecé a llorar. Y bueno, él quedó con otra chica, como era besitos, ¿no? Aquella época, pero aún era pecado. Y ahí yo me quedé tan desilusionada porque yo pensaba que yo iba a casarme con él. Pobrecita, ¿no? Y que íbamos a ser felices para siempre. Pero así es cuando nos sentimos traicionadas. Nos sentimos abandonadas, no somos consideradas, o hasta no sabemos, pero se queda la duda. Y eso nos angustia, ¿cierto? Como no tengo total atención de él. Y Dios se afecta igual que nosotras con la infidelidad. Dios describe en la relación de Oseas con Gomer cómo él se sentía en relación a infidelidad del pueblo de Israel. En Oseas 1, 2, no necesitan ir allá, pero escriban. Oseas 1, 2 dice, la primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo, ve y toma por esposa una prostituta, y ten con ella hijos de prostitución. Porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Wow. Dios ve nuestra infidelidad por nuestro pecado hacia Él como si fuéramos prostitutas antes de Cristo. Que se da a cualquiera, se entrega a los deseos. Imagínate el reto de un profeta, un hombre justo, casarse con una mujer infiel a Dios, tener hijos con ella y ser fiel a ella. Así Dios ve el sufrimiento hacia la infidelidad. Ustedes pueden comprender el trauma emocional de Oseas. El pasar por todo eso. Ahora pensar cómo Dios se siente es fuerte, porque Dios desea una relación totalmente entregada hacia nosotros y Él se hace vulnerable hacia nosotros también. Ahora, sabemos que quien más amamos es quien más nos hiere, ¿sí? Más nos lastima. Pero diferente de Dios, Dios no tiene un dolor diferente de nosotras cuando se siente traicionado. Pero la reacción de Dios es diferente. La reacción hacia nuestra culpa de infidelidad es diferente. Quiero preguntarles, ¿en qué áreas han sido infieles hacia Dios? En sus tiempos con Dios, despiertas pensando en otras cosas y haces sus tiempos con Dios como un cheque, pero con el corazón en otro lugar. Su evangelismo, ¿cómo ha sido? ¿O esperas que esté en la charla, esperas que Dios le dé una señal en el Transmilenio para hablar con esa persona? ¿O esperas que Dios te haga crecer más espiritualmente? ¿Qué esperan para ser fieles en su evangelismo? Vamos. En sus diezmos y ofrendas, ¿has sido fiel hacia Dios? ¿Lo que recibes tú das gracias a Dios? ¿O piensas que es fruto de las fuerzas de sus manos? Porque Dios puede sacarnos. Dios nos puede llevar a una humillación tan grande. Pero ¿has sido fiel a sus diezmos y ofrendas? ¿A sus compromisos? ¿Has sido fiel? ¿Has dado su palabra en el trabajo y has cumplido? ¿Sacas el corazón cuando recibes crítica?
o da su mejor? En el discipulado, ¿tú buscas tener discipulado toda la semana? ¿Buscas confesar su pecado? Porque no es a la persona que confiesas. Es para buscar ayuda y arrepentimiento. Dios permite pecar tantas veces para nos humillar y poder pedir ayuda. Entonces, cuando yo me siento culpable, mi tendencia es más defenderme. Defender, cerrarme, evitar hablar del tema, porque yo no quiero sentir la culpa. Me quedo angustiada porque yo me quedo preocupada, pensando y peco más. Pero Dios, mujeres, nos llama a ser humildes. Como la mujer adúltera fue. ¿Qué ella hizo? Ella estaba face a face con Jesús. Pero ella no quedó gritando como louca ya. Jesús, yo soy inocente. Por favor. Ay, mira, ¿qué me hicieron? No es verdad, no es tan verdad. Es verdad, pero no es tanto así. No merezco. Ella no quedó se defendiendo, gritando. No está escrito. Pero nosotras hacemos eso. Queremos hacer nuestra propia justicia cuando tenemos culpa en el corazón. Pero quiero que salgan de aquí con un corazón que entiende quién es Dios. Dios que es lleno de misericordia, de compasión, que puede perdonar su pecado por completo y olvidarlo. Solo Dios te puede ayudar a superar su pasado. Y Él desea eso para ti, pero Él tiene una expectativa que tú vayas a Él con humildad. A mí me encanta que, como Mayra compartió ayer, yo estaba hablando portugués. Ayer tuvimos un tiempo con Belén, que está estudiando la Biblia. Fue un tiempo de confesión. Y como yo admiro el corazón de Omaira y de Joana que pudieron estar ahí ayudándola. Y fue muy especial porque antes de Belén compartir, ellas pudieron compartir un poco de sus corazones. Y como yo veo Dios que sanó tanto del corazón de Omaira y de Joana. Ellas compartían y no tenían pena. Ya no había la culpa. Y de una manera tan humilde para enseñar, para animar al corazón de Belén. Y Belén salió tan animada, claro, retada por las escrituras, pero vi un corazón tan quebrantado de Belén por querer recibir ayuda, como esa mujer que se humilló delante de Dios. Lo mismo, mujeres, ¿cuál es la solución cuando cargamos infidelidad en nuestro corazón hacia Dios? Estar dispuesta a confesar y arrepentirse. No es un secreto muy grande, ¿sí? Cuando caímos, debemos ser abiertas con Dios en oración y con las hermanas que confiamos para buscar arrepentimiento. Si tú solo confiesas, pero no vas con corazón dispuesto a cambiar, su culpa persiste, su infidelidad persiste. Vamos a 2 de Pedro 3, versículo 9. Vamos. ¿Están conmigo? Contigo. Amén. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Muy bueno. Vamos, contigo. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios?
Eso me llena de temor, mujeres. Para que no haya ninguna culpa, ninguna acusación en mi corazón cuando yo esté delante de Dios. Aquí dice que el día vendrá como un ladrón. ¿Y si yo estoy siendo infiel a alguna área? ¿Qué piensan? ¿Que Dios me va a considerar con conducta intachable? Dios me va a mirar como, wow, qué preciosa, qué santa pura, qué conciencia limpia. ¿Será que Él me va a encontrar así? Por eso, mujeres, lidiar con la culpa debe ser de manera santa y urgente. Amén. Confiesen sus pecados y arrepiéntanse. Amén. Amén. Vamos al segundo punto. La culpa exige responsabilidad. Amén. Vamos a Mateo 7. Mateo 7, versículo 3. ¿Por qué la culpa exige una responsabilidad? Vamos a ver Jesús nos enseñando ese principio. ¿Llegaron? Y pocas. Falta entrenar Biblia ahí. Vamos a hacer un campeonato. Eso. Mateo 7, versículo 3. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Amén. Es interesante porque cuando tenemos culpa queremos misericordia, ¿sí? Pero cuando la culpa es del otro, nos quedamos con rabia. Yo me quedo con rabia. No sé ustedes, pero me da una rabia, una indignación. Pero la rabia puede ser utilizada de manera buena o mala, ¿sí? La rabia es un sentimiento, así como el sentimiento de culpa, que suena como una alarma, ¿no? Una alerta de que algo está mal. La rabia sentimos cuando la alarma, la alerta de que alguien pecó contra nosotras se activa. Y la culpa se activa cuando nosotras estamos en pecado. Entonces, cuando sentimos rabia, ella nos permite de manera respetuosa ir hacia la persona y hablar con ella para solucionar conflictos, como me hirió. Pero vamos hacia ella, hablamos con paciencia, no llena de emoción, porque nos gusta hablar con emoción, y solucionamos el conflicto. Pero cuando es de una manera espiritual, ¿sí? No para tener razón, no para escuchar que, ay, sí, me equivoqué, ah, sí, tú te equivocaste. Entonces, parte de la solución es tomar responsabilidad, sea cuando es su pecado, sea cuando es el pecado del otro. En las dos maneras tenemos responsabilidad. Para pelear necesitan dos. ¿Sí? Entonces la culpa nunca es solo del otro, ¿me amigas? ¿Cuál es la parte del problema con el prójimo que es mi responsabilidad? Eso yo debo preguntarme cuando alguien peca contra mí. Porque a veces alguien peca y me sale el orgullo. Me quedo egoísta, me aparto, dejo de amar. Dios permitió para mostrar lo que estaba en su corazón, no fue lo que el otro hizo. Entonces, mi llamado, mujeres, que enfoquen en ustedes mismas, no en lo que el otro hizo. Lo que el otro hizo, nosotras llevamos con amor a las escrituras, tenemos un tiempo, hablamos con paciencia y eso se soluciona. Pero, ¿qué Dios quiere mostrar en su corazón para que tomes responsabilidad? Es en eso que debes enfocar. ¿Sabe? Jesús, Él es lleno de gracia y verdad. Y Él nos llama también a ser llenas de gracia y verdad.
como dice en Juan 1:14. No ser como los fariseos hipócritas que acusaban a la mujer adúltera y también tenían sus pecados y se retiraron. Tome su responsabilidad y solucione su culpa y la culpa del prójimo también. Si alguien que no es discípulo pecó contra ti, aún más es su responsabilidad. De con amor, con gracia y verdad, ir hacia esa persona y mostrar a Cristo en su vida. Amén. Vamos al tercer punto, que es venza la culpa para amar la verdad. Muy bueno. En Colosenses 1, acompáñenme. Colosenses 1. Colosenses 1, 28 al 29. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin, trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Amén. Qué escritura poderosa. Me encanta porque por el tema de la culpa, mujeres, a veces nos cuesta amar la verdad. Como dice aquí en la escritura, ser aconsejadas, ser enseñadas, ser fortalecidas. Nos cuesta porque dentro sentimos mal. Y es muy difícil, mujeres, discipular a alguien con una conciencia culpada, siempre culpada. Yo era así, no me gustaba mucho recibir críticas. Sea en la universidad, a veces no me gustaba servir en la iglesia, con miedo de fallar, miedo de no ser suficiente, miedo de, no sé, ¿qué me van a decir que tengo que mejorar? Y cuando viene la corrección, ya te empieza a aguar los ojos y eso muestra un profundo orgullo. Satanás, él usa la culpa, él ama acusarte para que te sientas inútil, con vergüenza e improductiva. Te mete muchos miedos y te paraliza. Vienen pensamientos como, yo soy limitada de tiempo, yo no sé hacer eso, tengo poco tiempo en la fe, no sirvo tanto para esas cosas. Pequé de nuevo, solo los universitarios sirven para servir a Dios y no yo, me siento lejos. Todo eso Satanás usa para que te deje inútil, culpada, porque ahí tú no haces lo que Dios te llama a ser fiel a hacer, porque tiene excusas, tienen cosas en su corazón. Una mentalidad se crea de víctima. Y eso va dañando su relación con Dios, la relación entre discípulas, en su familia, quizás con su esposo, con su novio, porque siempre tienes una mentalidad de que tú la que te equivocaste, tú eres la víctima, tú haces todo mal. Eso, ¿cómo te afecta? No te permite que los demás te ayuden, evita responsabilidades por miedos, te saca la fe por ti misma. La culpa puede ser muy destructiva espiritualmente y te torna cada vez más desafiante y difícil de escuchar la verdad en un discipulado, de tener un corazón que desea crecer, aprender, soñar con Dios. Tú amas la verdad, amas escuchar la verdad, por más que ella duele muchas veces. Yo digo que el discipulado nos salva el alma, muchas situaciones. Nos impide de pecar mucho más allá, ¿sí? Pero cuando mostramos orgullo escuchando la verdad, mujeres, y
ponemos barreras a esa oposición con lágrimas. O tú puedes escuchar el discipulado, pero tener una falsa humildad. ¿Cómo es una falsa humildad? Te explico, porque yo era increíble en eso. Yo escuchaba y yo, amén, entiendo. Uy, esa palabra me corta. Y llegaba a la casa enojada con el discipulado, olvidaba todo que me hablaba y seguía con mi pecado, con el orgullo. Y mi discipuladora siempre hablaba de orgullo, toda vez. Y yo, ay, ella no cambia. Ya estoy cansada de escuchar. Y yo sé diferentes escrituras sobre orgullo. Orgullo, sí, yo puedo tener como a maestría de orgullo. Ella toda semana. Pero ¿por qué yo no cambiaba? Por la culpa. Yo rechazaba la verdad por eso. Y la culpa, mujeres, nos impide de cambiar y madurar espiritualmente. ¿Sabe por qué a veces no recibimos responsabilidades? Porque no somos maduras espiritualmente. El discipulado mide en qué nivel espiritual tú estás en su fe. Tener que escuchar, y yo era una persona muy orgullosa, que mi relación con Dios era débil, me dolió. Pero fue lo que yo necesité para poder cambiar mi mente, dejar de enfocarme en los errores y crecer y madurar y tomar responsabilidad y no ser infiel a Dios. ¿Qué esperas para madurar? No son las responsabilidades que te van a hacer madurar. Si yo discipulo o no, si yo hago o no, si yo soy vista o no. No, su relación con Dios te va a hacer madurar. Amar la verdad te va a hacer madurar. Comer las escrituras como ese churrasco que Aleja habló en la bienvenida. Aliméntense. ¿Cómo vas a madurar si no sabes escrituras para defender su fe? Si no compartes la fe con su familia porque tienes miedo, porque ellos conocen su pasado, ¿y qué les importa? Pero, como la Biblia, amen la palabra, lean más. Não leiam como um capítulo e, uau, isso me hizo pensar en el transcurso del día ya olvidó. Leam 8 capítulos, 10 capítulos, leam el Antiguo Testamento, alimentem-se, hagan tiempos profundos. Si no sabes hacer tiempos con Dios, pregunte, pide ayuda, sea humilde, porque yo sé que muchas veces no sabemos hacer tiempos con Dios. ¿No es así? Y después no sabemos por qué no cambiamos, por qué no maduramos, por qué no tenemos responsabilidades. No, porque nuestra relación es débil con Dios. Aún permitimos la culpa dominar nuestro corazón. Y sabes, mujeres, yo quiero animarlas a se beneficiar plenamente del discipulado, a librarse de muchas culpas, sacando su mirada de ti misma y poniendo su enfoque a Dios. Jesús quiere entregarte como sin mancha ni arruga, con una conciencia limpia, siendo santa, irreprochable, ¿sí? Delante de Dios. No piensen menos de ustedes por sentirse inseguras. Deje eso para atrás. Llénense de valor de las Escrituras y crezcan espiritualmente. Yo quiero llegar y ver mujeres de la iglesia llenas de valor, llenas de verdad en su corazón y no las mentiras que Satanás predica a ustedes todos los días y ustedes escuchan y aún los llevan para, no, hospédense aquí en mi casa y permiten él permanecer ahí. Tomen responsabilidad de su relación con Dios. No permita la culpa más dominar a ustedes. Arrepiéntete y no vuelvas a pecar. Amén. Y para Dios sea la gloria. Amén.